recién el subsecretario de Movilidad. Ahora, la entrevista completa con la jueza Sandra Arroyo Salgado, jueza federal del juzgado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y además viuda de Nisman. La madre era la expareja de Nisman cuando Nisman fue asesinado. Certeza que tiene la justicia argentina, que tengo yo, por supuesto, y que tiene su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, madre de los hijos de Nisman, presente en Córdoba para la conmemoración del aniversario del atentado contra la AMIA, el atentado terrorista más terrible de la historia argentina. La entrevista completa que teníamos con Sandra Arroyo Salgado. Doctora Arroyo Salgado, bueno, estamos a pocas horas de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la AMIA. ¿Qué sensaciones tiene usted en esta fecha? Bueno, la sensación siempre es de tristeza, pero a su vez de memoria, de no olvidar, de no minimizar lo ocurrido, de seguir con el reclamo de verdad y justicia. Estamos en la antesala del 31 aniversario, de un nuevo aniversario que nos interpela a todos como sociedad y fundamentalmente a los tres poderes del Estado. Como sociedad siento que hemos aprendido porque al momento de expresarnos en las urnas elegimos por dirigentes que tengan claro de qué lado del mundo queremos estar los argentinos y que es del lado de los países civilizados que defienden la vida y la preservación de la humanidad y no del lado de los estados terroristas, y no elegimos gobiernos que negocien y que se asocien con el terrorismo. Siento que, de otra parte, interpela a los tres poderes del Estado y fundamentalmente al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, que tienen una responsabilidad directa en este esclarecimiento. Pero hoy, a 31 años, siento que no venimos con las manos tan vacías como en otros aniversarios, porque este último año hubo varios avances en materia de poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, recordemos, que ha declarado a la organización Hamás como una organización terrorista, que a los 10 años del asesinato de Nisman lo ha recordado como un asesinato de manos de lo más oscuro del poder, que además ha promovido el proyecto de ley de juicio en ausencia, que el Poder Legislativo ya ha convertido en ley, que es un hecho histórico, después de tantos años y tantos detractores que tuvo ese proyecto. Y el Poder Judicial ha tenido significativos avances. Por un lado, el 5 de diciembre del año pasado, la Corte Suprema le dio la razón a Nisman y le dio una oportunidad a la denuncia que él había interpuesto por los delitos de traición a la patria y encubrimiento del atentado a la AMIA, en virtud de ese pacto de entendimiento con Irán, firmado por el entonces gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pacto que yo llamo pacto de la impunidad, porque era directamente resignar la soberanía de los tribunales de justicia, creando una comisión de la verdad que funcionaría en Teherán, donde en definitiva las familias de las víctimas del atentado de la AMIA no iban a tener ningún tipo de intervención, injerencia ni control de la prueba ni de las indagatorias, donde resulta bastante particular pensar en un juez y un fiscal que se constituyan en Teherán a interrogar a los acusados. Entonces, ese pronunciamiento de la Corte del 5 de diciembre fue muy importante porque resolvió que la denuncia de Nisman merecía y debía ir a juicio oral, sentando en el banquillo de los acusados a los funcionarios del gobierno de turno que él había denunciado y que estuvieron detrás de ese pacto de impunidad. Luego tuvimos también el pronunciamiento de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, que directamente declaró al Estado de Irán como un Estado terrorista y que además sostuvo que el delito de terrorismo es un delito de lesa humanidad que nos obliga siempre, hasta que sea esclarecido,
que no prescribe. Y más recientemente tuvimos la decisión del juez federal Rafecas, que una vez sancionado la ley de juicio en ausencia y a pedido del fiscal, sostuvo que es aplicable para el juzgamiento de los 10 ciudadanos iraníes y libaneses, respecto de los cuales Nisman había emitido el dictamen y pedido las alertas rojas de Interpol. Entonces, hoy la realidad mundial y nacional en materia de terrorismo le está dando la razón al trabajo de Alberto Nisman. ¿Cómo vive hoy, Sandra, 10 años después de la denuncia de Nisman, usted, compartiendo además el punto de vista que él expuso en la investigación sobre lo que ocurrió en la AMIA? ¿Usted vive tranquila? ¿Vive con temor por usted, por sus hijas, teniendo en cuenta además lo que pasó con Nisman? No, la verdad es que nosotros no vivimos con temor. El temor paraliza. El temor es lo que pretende difundir el terrorismo, condicionando nuestra vida, condicionando la acción futura de las víctimas indirectas. Porque bien sabemos que el terrorismo no se agota en la víctima directa, sino que por eso orquesta puntillosamente sus ataques de manera escenográfica, de manera de impactar en el resto y emitir su mensaje. Miren lo que le puede pasar a quien se anima a oponerse a nuestro régimen, a nuestro pensamiento, a lo que pretendemos imponer, o lo que le puede pasar a quien pretenda investigar al poder de turno, que este es el mensaje que subyace a partir del asesinato de Alberto Nisman. Estas son prácticas terroristas. Todos nos acordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo cuando tomamos conocimiento del atentado a las Torres Gemelas, por la espectacularidad de ese atentado. Y eso es lo que pretende, que se mantenga viva en la memoria, en el inconsciente colectivo, de lo que es capaz de hacer el terrorismo respecto de quienes se le animan a enfrentarlo. Hay quienes plantean, aclaro que no es mi caso, que la Argentina asume un riesgo alineándose con las posiciones de Estados Unidos e Israel en los conflictos internacionales. ¿Qué le respondería usted a quienes expresan esa posición? Que los argentinos nos expresamos a través de las urnas y dijimos claramente, como lo dije anteriormente, dijimos de qué lado del mundo queremos estar, y que es del lado de los países civilizados que defienden el derecho a la vida, el derecho a la familia, a la libertad de pensamiento y de expresión, que están a favor de la preservación de la humanidad y no de su destrucción. Como sociedad le dijimos no al terrorismo y no a los gobiernos que negocian y que se asocian con el terrorismo. Y en la conducción de un país tiene que haber determinación y firmeza. No se puede gobernar con temor. Y justamente no podemos ser permeables a los fines del terrorismo y que condicione nuestro posicionamiento. Y ni que hablar nuestro sentimiento de defender la vida. Entonces no podemos tener miedo de defender la vida y de defender la preservación de la humanidad, porque nos va en ello la vida misma. ¿Ha intentado usted, extraoficialmente al menos, entender qué ocurrió con Nisman? ¿Quién lo asesinó? ¿Quién dio la orden de hacerlo? Sí, sin duda. He dejado gran parte de mi vida y de todo lo que yo durante tantos años de ejercicio profesional en la magistratura, en el Poder Judicial, fui aprendiendo
para contribuir con la justicia al esclarecimiento de su asesinato. Traté de aportar lo mejor de mí, procuré peritos, los mejores, los que en mi opinión pudieran ayudar a esclarecer qué era lo que pasó con el fiscal, y afortunadamente la justicia ya se pronunció y llegó a probar que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato y que ese asesinato estuvo íntimamente vinculado con su función como investigador del ataque a la AMIA. Pero le faltan nombres, precisiones sobre quién lo materializó al crimen y quién lo ordenó. Sí, para ser realistas, todo ese entramado de irregularidades, de desidia, de falta de profesionalismo en la escena del crimen, en la preservación de sus aparatos de telefonía celular, de su computadora, lamentablemente, en mi opinión, ha frustrado y prácticamente ha echado por tierra toda posibilidad de llegar a los verdaderos responsables detrás de ese asesinato. Pero no obstante eso, nosotros como familia confiamos en la labor del fiscal Tayano y del juez Ercolini, que están avanzando hacia determinar el porqué del tráfico de llamadas entre agentes del ex servicio de inteligencia vigente en ese momento, en las horas en que no se sabía qué había pasado con Alberto Nisman. Sería importante para usted y para sus hijas del fiscal Nisman, saber con precisión quiénes intervinieron en el asesinato de Nisman, intelectual y materialmente. Sin duda, sería muy importante por todo, por nuestra seguridad, por saber todo lo que le pasó. Pero bueno, todo esto está en manos de la justicia y del fiscal. ¿Sigue creyendo en que es posible que todo esto se esclarezca? Confío en estos dos magistrados. Hasta ahora se han manejado con mucho profesionalismo y voluntad de esclarecer y de dar una respuesta, y eso es lo que nosotros estamos de algún modo esperando. Muchas gracias, Sandra. Por favor, a ustedes. Bueno, ahí está la entrevista completa con la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fiscal asesinado Alberto Nisman. Muchas gracias a la gente de Daya, que estuvo a cargo de la visita de la organización de las charlas de la jueza aquí en Córdoba.